Hola, les damos la bienvenida a un nuevo video de elementos de programación. En este video vamos a ver cómo generar archivos dinámicamente utilizando la técnica de corte de control. Para eso vamos a partir del problema que resolvimos en el video anterior de corte de control con dos niveles, donde teníamos un archivo organizado por zona y luego por localidad. En realidad ahora no nos interesa esa división de dos niveles, sino que nos interesa este corte por zona. Y lo que queremos hacer es generar un archivo por cada una de las zonas, es decir, un archivo que se llame zona norte o norte, otro que se llame sur y otro que se llame oeste. Podemos generar archivos binarios o archivos de texto. En este ejemplo vamos a generar archivos de texto donde cada uno de estos archivos va a contener solamente los registros de toda esa zona. Es decir que de antemano yo no sé cuántos archivos voy a generar. Acá podemos saberlo porque estamos viendo el lote de prueba. Deberíamos generar 3 archivos, pero me pueden informar en este archivo un montón de zonas. Recordemos que el corte de control no tiene un límite. Entonces, ¿cuántos archivos se van a generar? Va a depender de los datos de entrada. Retomamos entonces del programa original, donde ya teníamos armado el corte de control por zona y también teníamos por localidad. Nos interesa, dijimos, el corte por zona. Lo que se busca es crear un nuevo archivo por cada zona. Entonces, para manejar un nuevo archivo, lo que necesitamos es un nuevo puntero. Vamos a llamarle arch_zona. Lo que queremos hacer es crear un nuevo archivo en cada una de las zonas que vengan en el archivo de mediciones. Entonces, si miramos un poco cómo está armado el programa, vemos que en este punto donde copiamos cuál es la zona anterior, empezamos a trabajar con una zona nueva. Entonces, en este punto deberíamos crear el archivo. Un archivo con esta zona que acabamos de leer. Como nombre de archivo vamos a usar el nombre de la zona concatenándole la extensión. Como vamos a trabajar en este ejemplo con un archivo de texto, vamos a concatenarle la extensión .csv. Entonces, vamos a definir una variable de tipo string para poder guardar el nombre del archivo. Char nombre archivo. La zona originalmente tenía 20, más 1 para carácter de fin. Tenemos que asegurarnos de que a los 20 se le puedan sumar la extensión, es decir, 4 caracteres más el punto, serían 24, más el fin 25. Podemos definirlo más grande si queremos, pero este es el tamaño mínimo que necesitamos para el nombre del archivo tomando la zona. Muy bien, entonces, a la variable de nombre de archivo le copiamos el nombre de la zona, similar a lo que hicimos aquí. Entonces, ¿dónde lo vamos a guardar? En la variable nombre de archivo le guardamos la zona. Y ahora le vamos a agregar con la función de concatenar a nombre de archivo, ¿qué le vamos a agregar? La extensión .csv para generar un archivo de texto con un separador. Una vez que tenemos ya el nombre del archivo, podemos hacer la apertura. Entonces, invocamos a la función fopen. ¿Qué archivo vamos a abrir? Justamente el que acabamos de crear. Fíjense que yo no sé cómo se llama el archivo. El dato vino en el archivo de mediciones. ¿Cómo lo vamos a abrir? Lo vamos a abrir de modo escritura de texto. La función fopen nos devuelve el puntero al archivo recién creado. Entonces lo guardo en el puntero que creamos recién, archivo de zona. Como siempre, la apertura de un archivo requiere que chequeemos el puntero. Entonces, me copio el chequeo del puntero de arriba y lo que vamos a hacer es cambiar el puntero porque ahora abrimos el archivo de zona. Bien, vamos a cambiar el código de error por si quisiéramos analizarlo desde afuera.
Entonces, error al abrir el archivo. Y acá, como tenemos el nombre del archivo, podríamos poner %s y mostrar el nombre de ese archivo que estamos intentando crear y no pudimos. Muy bien, entonces abrimos un nuevo archivo, creamos un nuevo archivo antes de entrar al ciclo del corte de control. Vamos a ir grabando registros donde dentro de este ciclo y lo vamos a cerrar una vez que terminó el ciclo del corte por zona, es decir, en este punto. Cerramos el puntero del archivo zona. Muy bien, entonces, ¿qué queremos guardar en ese archivo? Bueno, miremos un poquito el ejemplo. Yo creé un archivo que se llama, por ejemplo, norte.csv. Entonces quiero guardar esta parte, porque como tengo un archivo por zona, solamente voy a guardar estos datos, es decir, la localidad, el día, el mes y la cantidad de precipitaciones. Debería también agregar una línea de títulos para que me quede estos títulos en el listado que vamos a generar en el Excel. Vamos entonces a agregar primero esa primera línea de título, localidad, día, mes y precipitación. ¿Dónde la vamos a agregar? Muy bien, bueno, una vez que ya tenemos el archivo abierto y antes de entrar al ciclo por zona, esta línea de títulos se va a ejecutar una sola vez. Una sola línea de títulos tengo en el archivo. Entonces, en este punto, agregamos el fprintf. Recordemos que el fprintf necesitaba el puntero al cual quiero escribir y después funciona exactamente igual que un printf tradicional. Entonces agregamos los títulos, localidad, punto y coma. Recuerden que los campos tienen un separador, nosotros estamos separando por punto y coma. Día, mes y precipitación. Y al finalizar ponemos un salto de línea porque estamos trabajando con un archivo de texto. Si hubiéramos grabado un archivo binario en lugar de un archivo de texto, esta línea no iría. Esto lo incorporamos porque es un archivo de texto y necesitamos un encabezado de nuestros datos. Este archivo va a guardar la totalidad de los registros, solamente que lo va a dividir en varios archivos por cada una de las zonas. Entonces, ¿dónde vamos a guardar la información? Bueno, dentro del ciclo interno. Si yo hubiera guardado algún archivo sumarizado, debería ir afuera, pero esto quiero ir guardando absolutamente todos los registros que voy leyendo. Entonces, en este punto, vamos a volver a grabar en ese archivo de texto, obviamente nuevamente con el fprintf en el mismo archivo de zona. Vamos ahora a agregar los valores que queremos que se graben en el archivo. Empezamos con los formatos. La localidad es un número entero, separamos con punto y coma. El día es otro entero. El mes es otro entero. Y las precipitaciones es un real. Entonces ponemos %.2f. Esto es necesario agregarlo, ya que si tuviéramos números muy grandes, habría un separador de miles. Entonces el Excel puede confundir el número. Muy bien, ese sería nuestro texto. Ahora deberemos poner de dónde sacar los valores que se van a grabar en el archivo. Los valores están en la variable medición, que contiene el registro que se leyó originalmente del archivo. Entonces, el primer formato corresponde al entero de la localidad, medición.código de localidad. Luego, necesitamos acceder al campo que tiene el día, medición.día. Luego, al mes. Y por último, a la cantidad de precipitaciones, medición.milímetros de precipitación. De esta forma, grabamos la línea en el archivo de texto. No se olviden de poner el ~n para generar una nueva línea cada vez que hacen el fprintf. Estamos ahora en condiciones de probar este código, pero antes de probarlo vamos a ver la carpeta donde tenemos el programa fuente y el archivo original. Esa carpeta, vemos, tiene solo dos archivos. Vamos a usar la lupa para que lo vean correctamente, donde únicamente tenemos el archivo
fuente, que se llama lluvias.c, y el archivo binario del cual estamos leyendo la información, mediciones.dat. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ejecutar el programa y vamos a ver qué pasa si nos agrega los archivos que tiene que agregar en esa carpeta. Ejecutamos, informa por pantalla todos los reportes que habíamos dejado del programa anterior, del corte de 2 niveles, pero lo que nos interesa ver ahora a nosotros es qué pasó si generó los archivos dentro de la carpeta. Volvemos entonces a abrir la carpeta y ya vemos que hay varios archivos creados. Vuelvo a poner la lupa para que se vea mejor y vemos que, aparte obviamente del exe y el objeto que crea el entorno de desarrollo, tenemos 3 archivos CSV. Uno, norte.csv, otro oeste.csv y sur.csv. Es decir, creó 3 archivos con los nombres de las zonas que venían en el archivo original de medición. Vamos a ver qué contiene cada uno de esos archivos. Vamos a abrir primero norte.csv. Nos abre con el Excel, vamos a agrandar un poquito la letra, y vemos que grabó 5 registros. Si vamos al archivo original, vemos que efectivamente había 5 registros en la zona norte. La primera localidad 1000, día 7, mes 3, 2 de precipitación, otra vez 1000, 10, 4, 5, 2 del 2000 y 1 del 3000. Entonces solamente grabó en este archivo norte estos 5 registros. Si vemos el archivo sur, abrimos el archivo sur, vamos a ver qué contiene. Ahí lo abrió. Contiene 3 registros, donde solamente teníamos la localidad 3000. Es decir, fue separando en cada uno de los archivos estos registros que nosotros fuimos grabando. Miramos el último que quedaba, que es el de la zona oeste, que tendría que tener el resto de los registros del archivo original. 4 registros que coinciden con los que habíamos analizado originalmente, con los mismos valores. En este ejemplo nos creó 3 archivos porque había 3 zonas. Si tuviéramos otro archivo con más zonas, crearía más archivos, cada uno con una zona diferente. De esta forma terminamos el ejemplo de cómo generar archivos dinámicos basándonos en el nombre de lo que viene en un archivo original. En este ejemplo grabamos un archivo de texto, pero también podríamos hacerlo con archivos binarios. La única diferencia sería que deberíamos crear una nueva estructura para definir el registro que queremos guardar, copiar los datos en esa estructura y luego grabar el registro en el archivo nuevo.